Es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pascal, bien, saludándote a ti y al auditorio. Hoy, Pascal, pues me escapo al tema de la pandemia para observar cómo, aparte de la queja presidencial en contra del juez Juan Gómez Fierro por haber otorgado la suspensión de la reforma en la industria eléctrica, en el escenario de esta semana aparecerán dos personajes de la política en la escala estatal. De un lado, el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca, sujeto a juicio político en la Cámara de Diputados a petición de la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Y de otro lado, va a aparecer el candidato al gobierno de Guerrero, el morenista Félix Salgado Macedonio, quien se beneficia de la inacción de la Fiscalía General del Estado de Guerrero ante las denuncias de violación sexual en su contra, pero no se beneficia del activismo de las feministas que quisieran verlo ante el Ministerio Público. Sin cuestionar, desde luego, la presunción de inocencia que el derecho les concede, ni entrar al debate de las acusaciones que se les han formulado, y uno y otro político representa el pasado y el presente del descuido con que los partidos seleccionan a sus abanderados a los puestos de representación popular, ansiando ganar posiciones y a la postre lamentando perder autoridad política. Más allá del desenlace de uno y otro caso, ignorar el daño que ambos personajes están provocando a su respectivo partido. La principal fuerza opositora, Acción Nacional, se ha visto obligada a cerrar filas en torno al gobernador García Cabeza de Vaca, que hasta ahora ha hecho una defensa política, pero no una aclaración puntual de las acusaciones en su contra, y así finalmente resulta, y si resulta culpable, el albiazul difícilmente podrá deslindarse del personaje a quien desde hace años lo acompaña la mala fama. A su vez, el partido en el poder, Morena, ha hecho más de una encuesta, por no decir más de una manchicuepa, con tal de sostener la candidatura de Salgado Macedonio a Guerrero, a sabiendas de la división que le genera dentro y fuera de sus propias filas y del conflicto que le acarrea con el movimiento feminista, que obviamente no quitará el dedo del asunto y se siente agraviado con la candidatura. Tanto así, Pascal, que ya vimos como otra vez el fin de semana la fachada de Palacio Nacional se convirtió en pantalla del reclamo de las feministas. Si uno y otro partido fallan en sus cálculos, Pascal, ambos institutos ahondarán el descreimiento en el régimen de partidos que al margen de los comicios atraviesa una crisis severa en extremo. Una paradoja de la circunstancia de los dos políticos es que ambos se dicen víctimas de un ardid político, pero ninguno ha encarado frontal, categórica y claramente las acusaciones. No se asumen como acusados, sino como víctimas, en una suerte de increíble paradoja. Ayer, el tamaulipeco García Cabeza de Vaca calificó en su informe de gobierno de calumnias las acusaciones en su contra. Asimismo, hace un par de días, al arrancar su campaña, Salgado Macedonio se dijo víctima de un linchamiento orquestado para descarrilar su candidatura y se declaró con la conciencia tranquila. De seguro, Acción Nacional y Morena se han asegurado de la absoluta inocencia del gobernador y el candidato, y en esa medida han de tener la certeza de los costos políticos que ahora se manifiestan terminarán siendo dividendos. Y ojalá así sea, Pascal, porque de lo contrario, ambas fuerzas, aparte del descrédito que sufrirán, dejarán al descubierto que cuando un personaje tiene posibilidad de alzarse con una victoria electoral que les reporte a los partidos posiciones y presupuestos, muy poco les importa la fama pública que acompaña a sus abanderados, como también el desprestigio con que los arrastran.
En esa tesitura, Pascal, los partidos quedarían como promotores de la impunidad criminal y la pusilanimidad política, e incluso del abstencionismo y no de la participación ciudadana. En todo caso, de la suerte del gobernador panista y del candidato morenista, se van a tener noticias en los próximos días, cuando el juicio de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca comience a cobrar forma y cuando la campaña de Salgado Macedonio se encarrile, si finalmente llega a serlo, Pascal. Pues sí, una semana esta que sin duda va a traer muchas noticias. Los dos temas están acelerándose, uno por el juicio de procedencia, otro por la campaña, pero va a ser inevitable que atraigan los reflectores a estos dos personajes y con ellos, pues sus partidos políticos, querido René. Así es, Pascal, y a la propia política, porque naturalmente la gente se aleja cuando ve que llegan a ocurrir estas cosas, ¿no? Lo que es bien interesante es ver la forma en que cada partido político juzga las cosas, ¿no? Cualquier cosa en contra de ellos es un ataque irracional y viceversa, ¿no? Lo que se hace en contra del adversario está perfectamente fundamentado en la ley. O lo que es peor, Pascal, desde la perspectiva de ellos, lejos de ser victimarios, son víctimas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero en fin, Pascal. Pues cosas de la política, querido René. Te agradezco mucho, como siempre. Un gran abrazo y nos escuchamos el jueves. Así es, Pascal. Saludos. Gracias. Ahí está René Delgado, martes y jueves en este espacio.